Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a platicar acerca del lenguaje simbólico. ¿Cómo empezamos a adentrarnos al mundo de los símbolos? ¿Qué es un símbolo? Todas estas preguntas las vamos a responder en este video. Pero primero vamos a hacer una pequeña introducción de para qué nos sirve esta habilidad de aprender el lenguaje simbólico. Pues nos sirve de muchas cosas, tanto para entendernos a nosotros mismos y no estar desvinculados de nosotros mismos, ya que gran parte de nuestra vida estamos utilizando de manera inconsciente el lenguaje simbólico. Cada que nos vamos a dormir, a través de nuestros sueños estamos utilizando el lenguaje simbólico, ¿no? Y nos despertamos y nos olvidamos de ese mundo de los símbolos y nos vamos a la vida cotidiana, a la vida del día a día, ¿no? Esta idea como de desnudar el mundo de los símbolos es una idea muy moderna. Digamos, los objetos tienen que ser prácticos, ¿no? Tienen que ser lo más útiles posibles y tenemos que poder producirlos en masa para que todo el mundo pueda disfrutar de esas comodidades, ¿no? Entonces, como tal, solo nos importa el uso de las cosas y ya no tanto ni la dimensión estética. Bueno, la dimensión estética sí, pero no, pero incluso más la practicidad, la dimensión estética también, pero ya no tanto el contenido psíquico de las cosas como era antes. Es que es fascinante cómo los antiguos hasta en un zapato, ya no sé, los bordados de la ropa, en todas partes, los colores que utilizaban en la ropa, la joyería que traían, todo simbolizaba algo, todo reflejaba el mundo interno. Digamos, el mundo psíquico y el mundo material no estaban tan desligados como ahora, que tenemos esta noción así de sujeto-objeto, ¿no? Como algo totalmente ajeno, y sino más bien todos los objetos estaban plasmados también de la psique, ¿no? Era una cosa muy, muy curiosa, ¿no? No estaba esta división tan tajante. Entonces, bueno, todo esto es para decir que si queremos comprender al ser humano en general, a nosotros mismos, es obvio que tenemos que introducirnos al lenguaje simbólico porque es natural en nosotros, instintivo casi casi, ¿no? Es que si queremos, por ejemplo, introducirnos a la historia del arte, pues es obvio que tenemos que aprender el lenguaje simbólico, ya que toda el arte estaba repleta de símbolos. En ese entonces el arte no cumplía solamente una función estética o analgésica. La función analgésica me refiero a una cuestión como de el arte para escapar de la vida, ¿no? O el arte para ser como una puerta de salida de los dolores del mundo, ¿no? O el arte como simplemente un estado de un momentáneo, ¿no? De consumo, digamos, yo consumo en este momento el arte, entro a un estado y salgo y regreso a ser la misma persona. O sea, yo solo consumo el arte como un objeto más del mundo, ¿no? Sino el arte te marcaba, ¿no? El arte te llevaba hacia tus interiores, ¿no? Era prácticamente una extensión del espacio onírico, del espacio de los sueños, del espacio sagrado, que el espacio de los símbolos o el espacio de los sueños también sigue siendo un espacio sagrado, ¿no? Donde lo más elevado, digamos, se comunica a través de lo sensible. Bueno, todo esto lo voy a explicar y vamos a ir paso a paso, ¿no? Entonces, bueno, lo que estaba diciendo es que para entender el arte antiguo, pues es fundamental también este lenguaje. Otra cosa que es muy importante también, incluso que los símbolos también se encuentran en la filosofía. O sea, pareciera la filosofía de pronto también a partir del mundo moderno como algo sumamente racional, casi que se quiere hacer parecer bien riguroso, bien seco, ¿no? Como algo seco, lenguaje seco, totalmente racional, totalmente mental. Realmente si ves la historia de la filosofía, te das cuenta de que son muchísimos los autores que para explicar conceptos abstractos sumamente complicados, ¿no? Se valieron de alegorías, de símbolos, se valieron de imágenes, ¿no? Mentales para justamente acercarnos a los conceptos abstractos. Y es ahí cuando quiero mencionar, por ejemplo, lo que dice Erich Fromm en El lenguaje olvidado, que es un texto que siempre, siempre recomiendo. Es un texto que, bueno, nos sirve para introducirnos a este mundo. El lenguaje olvidado justamente se refiere al lenguaje de los símbolos. Entonces aquí Erich Fromm hace una profundización acerca de los símbolos y comenta que el símbolo es como una especie de conexión, como una especie de vinculación entre la realidad sensible y la realidad abstracta, la realidad de los conceptos abstractos, ¿no? Y aquí es bien curioso porque encontramos que incluso en la física, cuando estamos hablando de conceptos abstractos, los físicos muchas veces se valen de símbolos para explicar estas cuestiones abstractas que de otra manera sería muy difícil que nos hiciéramos una imagen en la mente, ¿no?
Por ejemplo, ¿cómo podemos imaginarnos el absoluto, ¿no? El absoluto es algo que no tiene ningún color, ningún sabor, ninguna forma, es algo tan abstracto que sobrepasa todo nuestro pensamiento. Pero ¿qué hace el símbolo, no? Ese concepto abstracto, que ahora sí me fui al concepto de lo más abstracto que hay en el mundo, como el absoluto, un concepto así de abstracto, poderlo visualizar, poderle dar una forma de modo que sea un poco más fácil acceder a él, ¿no? En el plano humano, en el plano de las vivencias, ¿no? Un poco para que no esté tan desligado ese mundo abstracto, ese mundo alejado de la pura mente, ¿no? De la intuición, incluso más allá de la mente racional, sino ya toca la intuición, ya toca incluso partes más elevadas que la razón práctica, ¿no? La razón mundana, por llamarla así, sino nos elevamos a la intuición y cómo vinculamos, ¿no? Ese mundo abstracto de las abstracciones con el mundo material y el mundo físico, pues a través del lenguaje simbólico. Entonces, esto nos los cuenta Erich Fromm, ¿no? Vincular pero no habla tanto en esta parte de las cuestiones tan abstractas, como yo les dije, del absoluto, sino también aspectos psíquicos también, por ejemplo, como la valentía, como el amor, este tipo de cosas que tampoco son tangibles, ¿no? Están en el plano, ya saben, de la psique, y no los podemos darle una forma o un color, pero ¿qué hacemos, no? Justamente utilizamos los símbolos para aterrizar todos estos conocimientos, darles forma, darles color en el espacio de la imaginación o vincularlos con el mundo de las cosas. Entonces es una especie como ya sea de vincular los conceptos más abstractos, más elevados con el mundo de las cosas prácticas, o también nuestro mundo psíquico, nuestro mundo interno, vincularlo con el mundo de las cosas. Entonces son ambas funciones que tienen los símbolos. Entonces estas son las funciones principales que tienen. Y bueno, aquí quiero abrir un pequeño paréntesis para no confundirnos y todos tener claro el significado, ¿no? Ya delineamos un poco el significado del símbolo como aquello que se vuelve un vínculo entre las cosas abstractas o psíquicas y los aspectos concretos y sensibles, ¿no? Es un puente entre ambos mundos, por decirlo así. Pero otro aspecto importante es que el símbolo va a tener las cualidades sensibles de lo que está representando, ¿no? Y esto lo digo porque algunos autores, algunos filósofos, algunos teóricos toman el símbolo como cualquier aspecto que señale algo y que no sea en sí mismo ese algo, como por ejemplo el lenguaje. Y bueno, en todo el siglo XX se puso muy de moda el estudio del lenguaje, la profundización acerca del lenguaje, de las palabras, y en ese sentido se utilizó mucho lo simbólico como todo el lenguaje, o sea, el lenguaje está repleto de símbolos, pero aquí quiero aclarar que no me estoy refiriendo a los símbolos como se referían algunos teóricos del lenguaje, de lo simbólico como ellos se referían, sino más bien al modo de Erich Fromm del lenguaje olvidado, o al modo de Jung con el hombre y sus símbolos, o al modo de los estudiosos por ejemplo, del círculo de Éranos, que hablaban de los mitos, de los símbolos, de ciertos místicos como Négeno, ¿no? Me estoy refiriendo a ese tipo de símbolos. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos como cualidad el símbolo, no? Pues el símbolo, aparte de tener esta cualidad de ser como un vínculo entre el mundo sensible y concreto y el mundo abstracto, también tiene la cualidad de presentar un concepto inagotable, ¿no? Un concepto inagotable se refiere a algo que podemos profundizar muchísimo, ¿no? Sobre él, por ejemplo, si yo digo silla y se agota ese símbolo con la silla, con el objeto silla en sí, pues es algo agotable, ¿no? Es un concepto agotable. Si yo digo perro, se agota en perro, pero si yo digo libertad, ahí los significados son inagotables, ¿no? Yo puedo seguir llevando, ¿no? Muchísimos aspectos, muchísimas reflexiones a la cuestión de la libertad. Entonces, otra característica que va a tener es que los símbolos generalmente representan conceptos inagotables, conceptos que tienen múltiples ángulos, múltiples significados, y por eso son conceptos abstractos, ¿no? Que abarcan muchísimas cosas y que están más allá de lo sensible, ¿no? De lo simple, concreto y material. Entonces es muy curioso porque el símbolo vincula el mundo material con el mundo abstracto, pero no se agota en el mundo concreto, no se agota en el mundo de las concreciones, sino va a tener una visión
que podemos profundizar en ella, ¿no? Es algo inagotable, representa conceptos abstractos, por lo tanto conceptos inagotables. Entonces también va a tener cualidad de ser polisémico, ¿no? Y aquí vamos a hacer una pequeña diferenciación con la palabra signo, ¿no? La palabra signo, bueno, se ha discutido mucho acerca de estas palabras porque podremos hablar de la semiótica o de muchas corrientes, ¿no? Pero yo les estoy, digamos, presentando una corriente determinada, una forma de ver los símbolos de manera muy concreta, ¿no? Que pues es la que les estoy comentando, que se aborda desde estos libros, desde estos autores, ¿no? Pero bueno, también podemos diferenciar, por ejemplo, el símbolo del signo, porque el signo lo que nos está hablando es de una acción concreta, ¿no? Que tenemos que llevar a cabo. Por ejemplo, los muñequitos del baño de hombre y mujer no están hablando de algo tan profundo como lo femenino y lo masculino y todo lo que conlleva, sino simplemente están indicando algo para que se lleve a cabo una acción. Entonces ahí se agota, ¿no? El símbolo, ahí se agota la imagen más bien, o la representación, se agota en una acción, en algo concreto, en algo determinado, y por lo tanto, desde esta concepción, estas dos cosas no podrían pertenecer al mundo de los símbolos, sino son más concretas, serían más un signo, o todos los signos de la calle de alto, de deja pasar a alguien, de todos este tipo de imágenes más bien serían signos porque se agotan. Entonces el símbolo es polisémico, el símbolo une lo concreto y lo abstracto, y el símbolo es algo inagotable. Entonces aquí es bien importante quitarnos esa idea de que es tan fácil como agarrar, por ejemplo, la luna significa lo emocional, el fuego significa las acciones, ¿no? Y hacer un listado, ¿no? Como si los símbolos se trataran de una cuestión simple de lenguaje, ¿no? Como de esto significa esto. Como cuando estás estudiando inglés, ¿no? De, ay, esta palabra significa esto. O sea, no es tanto como una cosa tan sencilla, ¿no? De aprendernos un listado. Entonces, a mí me daba muchísima gracia cuando llegué a subir en algún momento TikToks, o he llegado incluso a subir videos y la gente corrige, ¿no? De, no, es que esto representa esto, ¿no? No es cierto, no representa esto, ¿no? Como si fuera tan sencillo o tan exclusivo, ¿no? De que un determinado símbolo solo tuviera un significado determinado y que fuera el correcto, ¿no? El que están presentando. Cuando pues el mundo de los símbolos es mucho más complejo, mucho más etéreo que un simple esto significa esto, o de dogmatismos, ¿no? Cuando toda la espiritualidad del arte se vuelve de dogmatismos, pierde toda su esencia, todo su espíritu, ¿no? También incluso algunos artistas también se harán dogmáticos, ¿no? De decir, es que este color lo tienes que poner en tal situación y no puede ser de otra manera. Y este tipo de dogmatismos o de formas así cerradas, pues justamente cancelan para lo que sirve el símbolo, ¿no? Que es justamente esta vinculación entre lo etéreo, entre lo que no es concreto, con lo concreto. Entonces ahí se rompe, digamos, la importancia del símbolo. Entonces es bien importante no aprenderse el lenguaje simbólico, no aprenderlo de manera dogmática para nada, porque esa no es la función de los símbolos, ni es la forma en la que aparecen, ni es la forma en la que tú vas a poder comprender ni siquiera tus sueños. Los símbolos son dinámicos y también, a pesar de que tienden a ser bastante universales o de alguna manera como conectan el mundo abstracto de la experiencia o el mundo psíquico humano con algo concreto, pues se vuelven bastante fáciles de leer, incluso aunque pertenezcas a otra cultura, se vuelve un poco, porque incluso tienen una función hasta didáctica los símbolos, bien curioso, ¿no? Porque hasta nos tratan de simplificar mundos abstractos o cuestiones muy complejas, nos las tratan de simplificar. Entonces, como somos siempre los mismos humanos, ¿no? Y experimentamos las mismas sensaciones, es muy común en dos culturas muy distintas encontrar símbolos parecidos. Bien curioso, ¿no? También se puede dar el caso de que no, de que en dos contextos o en dos cosmovisiones distintas un símbolo represente una cosa distinta en ambas cosmovisiones. Pero esto ocurre más bien poco porque, bueno, llega a ocurrir, es también común, pero generalmente más bien se vinculan mucho, y yo lo que he notado, pues, esta como congruencia que hay entre diversas civilizaciones.
se puso de pronto también muy de moda hablar de que es imposible comprender otra civilización o al otro porque siempre vamos a estar aprendiendo algo desde nuestra cultura. Esto es cierto, si pertenecemos a dos culturas distintas, siempre va a haber algo que perdamos, ¿no? Porque nuestras interpretaciones en nuestro universo simbólico, nuestro lenguaje, siempre va a haber una pérdida. Somos diferentes, estructuramos el mundo de manera diferente de cultura a cultura, pero en el fondo se nos olvida que todos somos seres humanos y que experimentamos el mundo desde puntos bastante similares. De hecho, tenemos más cosas en común que cosas diferentes. Es decir, todos experimentamos dolor, todos sentimos a través de nuestra piel, todos vemos a través de nuestros ojos, comemos. O sea, ciertas experiencias sensibles son universales. Entonces, de pronto, hay ciertos símbolos que se van a presentar también de manera universal porque somos, al fin y al cabo, experimentamos el mismo mundo, ¿no? O sea, estamos bajo el mismo sol, por llamarlo de alguna manera. Y somos muy parecidos entre seres humanos. Entonces es interesante ver cómo los símbolos se pueden vincular, pero también hay que tomar en cuenta que la forma en la que aparecen, las jerarquías que toman, digamos las apariciones que tienen, la importancia de esas apariciones, sí dependen de aspectos culturales, ¿no? Entonces de pronto los símbolos como que pueden llegar a ser muy universales, pero a la vez en cada cultura tener una propia característica, una propia como esencia, ¿no? Entonces es como pueden ver, es algo muy complejo. Entonces, ¿cómo empezar, digamos, a aprenderlos? Bueno, aquí ya delimitamos un poco qué es la función que tienen los símbolos, qué son los símbolos, qué no son los símbolos y cómo no aprender símbolos de manera dogmática, cómo hacerlo, ¿no? Pues bueno, nosotros podemos, realmente es algo bastante instintivo, de hecho, algo bastante sensible. Simplemente hay que preguntarnos, por ejemplo, ¿qué experiencia nos dan los aspectos que se están simbolizando, ¿no? Es decir, puedes llegar a analizar una pintura, cuando analizas, por ejemplo, una pintura, ¿no? Y ahí hay muchos elementos simbólicos, pero que no puedes leer porque se te está dificultando, ¿no? Leer esos símbolos, pues plantearte, bueno, ¿qué significa? O cómo se conecta con mis sensibilidades, estos símbolos, cómo se conectan con mi sensibilidad. Por ejemplo, el rojo, ¿qué me genera? Pues me genera más bien una activación, más que la tranquilidad de un blanco o de un azul, ¿no? Entonces, todas esas sensaciones sensibles yo diría que son el primer nivel de entendimiento del símbolo, las cuestiones sensibles que representa el símbolo, y es la parte esencial, lo primero que tenemos que hacer, ¿no? También hay como una especie de como de cierto consenso, ¿no? Que podemos ir aprendiendo, eso sí, como hay símbolos que sí podemos aprender, pero siempre considerando que van a ser polisémicos, es decir, sí podemos consultar, ¿no? Libros de símbolos que nos enseñan. Por ejemplo, aquí tengo uno muy bueno que se llama el libro de los símbolos, que es Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas, es editorial Taschen. Entonces, Taschen, no sé si lo estoy pronunciando bien porque no se me da luego muy bien la pronunciación, pero está increíble porque vean, tiene imágenes, aquí dice, ¿no? Algo y tiene la imagen, y me gusta porque siempre respeta esta cuestión polisémica del símbolo. Entonces, te habla de los muchos significados que puede llegar a tener. Entonces, siempre hay que considerar que es polisémico. Si llega un maestro a enseñarte a ti, por ejemplo, los símbolos, y sientes que se está cerrando mucho así de, ay, no, es que esto solo puede representar esto solo representa esto, pues yo sospecharía que algo está raro, ¿no? Otra cosa es que como que también hay que considerar que a pesar de que es un poco amplio el significado de los símbolos, son polisémicos, tampoco significa que puedes hacer lo que quieras con ellos, ¿no? Es decir, no es algo de interpretación o de relativismo total, de bueno, como es polisémico, entonces puede significar lo que a mí se me dé la gana o lo que yo quiera, ¿no? Porque ahí se caería como en una especie como de liberalismo, ¿no? Como de relativismo en el mundo de los símbolos, que tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque los símbolos sí tienen algo fijo detrás, en tanto que son, o sea, por un lado son sumamente móviles, sumamente complejos, polisémicos, todo esto, pero también tienen una cuestión estricta y fija. O sea, ¿por qué? Porque no podemos decir, es que para mí el león representa cobardía, ¿no? Porque nosotros sabemos que los leones siempre se comportan valientemente, ¿no? O bueno, sí puede haber un león cobarde o sí puede haber situaciones donde el león prefiera huir, etcétera, pero siempre lo que nos va a representar sensiblemente es fuerza, más bien, es como fuerza, es como
algo que impone, ¿no? No representaría debilidad un león, ¿me entienden? O sea, no representaría eso porque sería una incongruencia en el aspecto sensible. O el rojo no representaría paz, ¿no? Porque el rojo pues claramente es algo que nos activa, porque simplemente, y es algo que se conecta con nuestra experiencia, porque cuando nosotros nos cortamos vemos rojo y nos alarma, el rojo es un color que alarma porque se conecta con nuestra sangre, entonces tiene mucha razón que nos alarme o que nos genere como una especie de activación, tiene mucho sentido. Entonces de pronto que el rojo represente la paz, ¿no? O algo que está desactivado, o algo que es pasivo, ¿no? Pues no cuadra, ¿no? Entonces, es ahí donde lo polisémico no le quita que tenga cierta estructura el lenguaje de los símbolos. Entonces, también se da de repente mucho que eso sí me choca, que se distorsionan mucho los símbolos para algunas personas que empiezan como a estudiarlos mal o no sé cómo los estudian o cuál es su sentido. Pero empiezan a deformar símbolos, ¿no? Por ejemplo, una vez estaba hablando de la piedra filosofal y de cuestiones de la alquimia y todo, y pues siempre hay que tomar en cuenta el contexto donde se dan las cosas, ¿no? O sea, no puedes sacar como toda como una cosmovisión de su contexto y llevarla al contexto que tú quieras, ¿no? Bueno, me pasó que, por ejemplo, una persona dijo que lo que simbolizaba la piedra filosofal era el acto sexual. Una cosa es que los símbolos sean polisémicos y otra cosa es que cualquier cosa pueda representar cualquier cosa, ¿no? Entonces se me hizo más prácticamente de una cuestión morbosa de la actualidad, del mundo como moderno, donde se le da demasiada importancia a la sexualidad, como que es lo que prácticamente es nuestro centro del mundo, ¿no? En este vacío, ¿no? Justamente espiritual de buscar algo más, que la sexualidad en sí no tiene nada malo, o sea, no es mala, pero digamos no corresponde a la piedra filosofal, hasta el nombre filosofal, o sea, de ama, ¿no? Filo, de amar, Sofía, filosofal. Entonces, no entiendo qué tiene es que ver eso, o sea, un concepto tan abstracto como la sabiduría o como el amor, etcétera, o sea, bueno, con el amor sí, pero es más bien amor a la sabiduría, ¿me entienden? Es algo más abstracto y es llevar como un símbolo que busca justamente conectar algo abstracto con algo concreto a algo sumamente concreto, que aparte no cuadra con la cosmovisión que le dio origen, etcétera. Y llegan a haber muchas deformaciones de los símbolos. Entonces siempre hay que tener cuidado con esta parte de que el símbolo sí es polisémico, pero no por ser polisémico va a perder su cualidad esencial o el marco que le dio origen, el marco contextual que le dio origen. Entonces, pero tampoco puede ser dogmático de solo significa esto y solo significa esto. De hecho, los símbolos tienen una forma en la que se presentan como una especie de escalera. O sea, el símbolo siempre puedes ir subiendo de significados e ir encontrando significados cada vez más abstractos o más profundos, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, el típico yin yang, ¿no? Que siempre nos gusta mencionarlo porque es un símbolo muy conocido, ¿no? Que habla de los opuestos y de cómo dentro de los opuestos hay una parte del opuesto contrario, como esta vinculación de los opuestos, ¿no? Podría ser lo femenino, lo masculino, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos en un primer nivel de significado algo muy concreto que pudiera ser lo femenino y lo masculino, ¿no? Que pudiéramos, o incluso el hombre y la mujer, ¿no? Para no ir a lo femenino, que se vuelve un poco más abstracto, sino el hombre o la mujer, o el calor y el frío, algo que todavía se relaciona con la sensibilidad, o el día y la noche, ¿no? Por ejemplo. O podemos escalar, ¿no? Como en una escalera y decir, bueno, ya no es el día y la noche algo concreto, sino ya nos fuimos a algo bien abstracto como la nada y el todo, ¿no? Por decir, la nada y el todo, o el bien y el mal, ¿no? Que ya sería, bueno, es un poco abajo menos abstracto que la nada y el todo, pero, o lo infinito y lo finito, ¿me entienden? O sea, entonces como que podemos ir de lo concreto, hay como que tienen una base un poco más concreta y se puede ir subiendo hasta llegar a lo más abstracto. Entonces, en vez de que el símbolo sea como una especie de cosa que se agota en sí misma, es más bien como cada símbolo es una escalera. Entonces es bien interesante porque hay veces que en una vida, la vida de un ser humano puede estar muy ligada a un símbolo. O sea, toda la vida de un ser humano como estar rodeando un símbolo, rodeándolo. Varios, generalmente son varios, pero puede haber en una vida como un símbolo que predomine en esa vida. Por ejemplo, que en esa vida su máximo anhelo sea encontrar el amor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, un símbolo que represente el amor va a ser la enseñanza de toda una vida. Entonces, los símbolos llegan a ser tan profundos que digamos que se pueden seguir profundizando y profundizando y puedes seguir subiendo la escalera hasta el infinito, ¿no? Entonces,
son, en vez de verlos como algo que se cierra en sí mismo y se agota en sí mismo, son más bien como escaloritas que siempre podemos ir a un nivel más profundo del símbolo y siempre podemos sacar más información. Entonces es un poco como cuando en las computadoras como que comprimes una carpeta, entonces tienes un montón de información, pero la comprimes, entonces un símbolo es como algo que tiene múltiples significados en algo chiquito, que parece chico, bien concreto, bien, así que pareciera bien pequeño, ¿no? Como una imagen, pero que, o sea, podría caber ahí toda la sabiduría de muchísimos seres humanos, podría caber ahí tantas cosas, ¿no? Entonces, esa es la función que tienen. Y ahora que lo estoy viendo, como que el símbolo es complejo, los símbolos son complejos porque tienen muchas contradicciones a la vez, o sea, bueno, muchas cosas contrarias, ¿no? Son algo finito, o sea, algo bien concreto que representa lo infinito o lo inagotable, ¿no? Son algo que tiene muchos significados, pero sin perder su esencia primordial o sin perder, o sea, pueden tener muchísimos significados, pero nunca pierden su esencia, ¿no? Conectan, son algo que tiene colores, que tiene formas y que son formas bien concretas, bien delimitadas, pero son para señalar lo ilimitado o lo que no es concreto, ¿no? Entonces como que son bien curiosos porque pues sí, como que tuvieran muchas cosas contrarias dentro de ellos mismos. Entonces es algo que hay que aprender a leer instintivamente. Todos los humanos tenemos la habilidad de hacerlo, unos más fácil que otros, pero como es algo bien instintivo que ya tenemos en nuestra mente, es algo que naturalmente podemos hacer. Entonces podemos apoyarnos, ya saben, de textos como este tipo de cosas. También el diccionario de los símbolos de Cirlot, me parece, bueno, les dejo abajo el nombre de ese que también me gusta. Siempre nos podemos apoyar, aprender, ¿no? A leerlos, pero, o sea, siempre nos apoyamos, siempre es bueno para entender cultura, entender mitología, religiones, nos va a facilitar mucho aprender a leer los símbolos, ¿no? Conforme más aprendes acerca de las culturas, más capaz eres de leer sus símbolos y que los símbolos son, ya saben, condensaciones de su cosmovisión. Entonces, pues bueno, con todo eso, pues podemos ya hacernos una idea de cómo ir leyendo símbolos, cómo ir empezando y qué no hacer y qué se hacer en el mundo del estudio de los símbolos. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden compartir, no olviden, ya saben, apoyar el canal y los espero en el siguiente video. Muchísimas gracias por ver.